Tocachino, no sé cuánto, Tocache. Allá sabe Tocache, se fue para Tocache, ¿saben que ustedes? Así que nos da mucho gusto y a todos les decimos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Y también a nuestros amigos y hermanos que nos están viendo en las redes sociales, pues les damos un saludo cordial desde Cantón San Juan de Dios, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Malacatán, San Marcos, Guatemala, Centroamérica. Amén. Y vamos en este momento. Me siento feliz porque veo la iglesia súper llena. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Saben, hermanos, de que estas cosas son las que me animan para seguir predicando. Saben, hermanos, de que muchos quizás ya han oído mi testimonio y saben qué es lo que me motiva para seguir en el camino del Señor. El predicar. Cuando yo predico es una recarga de batería y también sirve de bendición para la iglesia también. Hermanos, yo creo que hay muchas visitas. Vamos a tener una clase sólida de profecía bíblica. Como dijo el hermano, mañana va a haber comida sólida y también va a haber comida física. En la mañana vamos a tener 2 clases y en la tarde vamos a tener un seminario de preguntas y respuestas. Así que vamos a responder todas las dudas y preguntas que ustedes tengan. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el que dirija esta clase. Vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos tu amor y tu misericordia, porque has permitido que la verdad presente se predique aquí en la iglesia San Juan de Dios, San Marcos, Malacatán, Guatemala. Reconocemos, Señor, de que ha sido una bendición. Tus hijos han aprendido y tu siervo ha sido usado para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque estarás con nosotros una vez más para poder comprender esta clase de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como saben de que son clases profundas de Biblia, quiero que se concentren porque vamos a profundizar en la Biblia. Es interesante, hermanos, que Apocalipsis 13:18 dice así. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. Noten cómo inicia el texto. Aquí hay sabiduría. Quiero decirles, hermanos, que en las escuelas, en las universidades, ahí le enseñan a uno a ser inteligente académicamente, pero no le enseñan a ser sabio. La sabiduría es un don exclusivo de Dios que Dios le da a sus hijos obedientes a su ley. Digo esto porque muchas veces alguien puede ser preparado académicamente, pero no es sinónimo de ser sabio. Por eso que aquí Juan dice, o Dios a través de Juan dice, aquí hay sabiduría. O sea que este versículo, ¿quiénes son los únicos que lo entienden? Los sabios. Aquí hay sabiduría. ¿Qué dice? El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Y su número es qué? 666. Ahora, he escuchado pocas predicaciones de esto. Así que vamos a despedazar este texto. Hoy, en esta noche, vamos a exaltar la verdad y al mismo tiempo vamos a identificar quién es la bestia y cómo se saca su número. Ahora, para saber cómo se saca este número, es importante saber que los números tienen significado en la Biblia. Los números, los colores tienen significado y los puntos cardinales. Todo en la Biblia tiene significado. No está por ocupar espacio. En este caso, los números. ¿Qué simboliza en la Biblia el número 6? Significa imperfección. Significa número de hombre. El número 7, por el contrario, significa perfección, totalidad
y vida. El número perfecto de Dios es el número 7. O sea, cuando hablamos del 6 y del 7, tenemos que hablar juntamente unidos. ¿Por qué razón? Porque el 6, aunque es número de hombre y es número imperfecto, el 6 solamente es bueno cuando le sigue al 7. El 6 separado del 7 es malo. ¿Está conmigo? Por eso, hermanos, el 6 únicamente es bueno cuando se une con el 7 o le sigue al 7. Vamos a analizar lo que dice la Biblia. ¿En qué día Dios creó al hombre? En el 6º día. Por eso es que se le llama número de hombre. Porque Dios creó al hombre en el 6º día. Específicamente en la tarde del 6º día. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Y creó Dios al hombre. Noten que se enfatiza. Y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Ustedes creen, hermanos, que es casualidad que Dios a través de Moisés diga, varón y hembra los creó? ¿Por qué razón Dios enfatiza varón y hembra los creó? Porque en el planeta Tierra solamente existen ¿cuántos géneros? 2. El mundo se puede inventar muchos géneros, pero ese es el mundo. Pero Dios ha hecho ¿cuántos géneros? 2, varón y hembra. O sea que el matrimonio tiene que ser, les hago una pregunta, el matrimonio tiene que ser Adán y Eva o Adán y Esteban. ¿Qué dicen ustedes? Bíblicamente tiene que ser Adán y Eva. Note, Adán y Eva pueden procrearse. Adán y Esteban no pueden procrearse. Hagamos un paréntesis. ¿Qué pasará, hermanos? Hagamos un paréntesis. Me gusta poner ejemplos para que podamos entender. ¿Qué pasará, hermanos, si a una isla desértica no existen habitantes y se va a dejar a esa isla, se van a dejar 2 hombres, se van a dejar a Adán y a Esteban? Y después de 100 años, un ejemplo, después de 100 años llegamos a ver esa isla, a ver si encontramos habitantes allí. ¿Qué va a pasar? ¿No va a haber qué? Ningún habitante. Vamos a encontrar solamente la calavera, los huesos ¿de qué? De los 2 hombres, de Adán y Esteban. Pero hagamos lo contrario. Imaginémonos de que vayamos a dejar a un hombre y a una mujer allá a esa isla. Y después de 100 años llegamos a ver la isla. ¿Cómo va a estar la isla? Súper habitada. ¿Por qué razón? Porque Dios creó al hombre en el 6º día y creó el primer matrimonio entre Adán y Eva. Y noten cómo les dice. Y los bendijo Dios. ¿En qué los bendijo? Y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. O sea que los bendijo en las relaciones ¿qué? Sexuales. Porque ¿cómo se iban a reproducir? Todos entendemos cómo se procrea el ser humano. Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran o se mueven sobre la tierra. Esto pasó en el 6º día. Ahora, noten, esto se pone más interesante, hermanos. Según la Biblia, ¿cuándo es que Dios terminó de crear? Esto que les voy a demostrar, hermanos, es demasiado profundo y quiero que lo puedan anotar, porque esta información vale oro y vale más oro que el que tiene el Vaticano. ¿Sí? ¿Cuándo es que Dios terminó de crear? Para muchos es nuevo lo que voy a decir, pero el hecho de que para usted sea nuevo no significa que no sea cierto.
¿Cuándo es que Dios terminó de crear? ¿El sexto día o el sábado? Los estudiosos de Biblia, quiero escucharlo. Según la Biblia, ¿cuándo es que Dios terminó de crear? ¿El sexto día o el sábado? Saben de que según la Biblia, Dios terminó de crear en los 2 días. ¿Verdad que para ustedes es nuevo? ¿Qué les dije en varias noches de esta? Cuando usted escucha a un predicador que habla bien bonito y que se suba aquí al púlpito con saco y corbata, pero si no les demuestra con la Biblia algo, no le crean. Lastimosamente muchas veces nos emocionamos solamente porque alguien se sube con saco y corbata aquí y cita un texto bíblico y lo interpreta a su modo, le decimos amén. Pero los adventistas no tenemos que ser así. Los adventistas tenemos que decirle al hermano: hermano, demuéstreme con la Biblia dónde dice eso. Le voy a demostrar con la Biblia que Dios terminó de crear este planeta Tierra en 2 días. Leamos. Génesis 1:31. Y quiero que estos versículos los puedan anotar. Eso es bueno, hermano, que ponga ahí el texto en la pantalla para que los hermanos vean lo que estamos leyendo. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. ¿Cuándo pasó esto? En el sexto día. ¿Estamos de acuerdo? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, noten lo que dice Génesis 2:1. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuándo es que Dios terminó o quedaron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos? ¿Cuándo? O sea, cuando Moisés dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, está hablando del sexto día. Porque el versículo 1 es continuidad del versículo 31 del capítulo 1. ¿Están conmigo? ¿Cuántos comprendieron? O sea, técnicamente la creación quedó acabada el sexto día. Porque el versículo dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esto fue en el sexto día. Pero ahora noten qué interesante lo que dice Génesis 2:2. Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo. Aquí vemos una aparente contradicción. Aquí dice el texto que Dios acabó el sexto día, pero ahora vemos de que Dios otra vez se repite: y acabó Dios en el día séptimo. La obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces la pregunta es: ¿cuándo es que Dios terminó de crear? ¿En el sexto o en el séptimo? En los 2 días. ¿Cuántos saben de que yo soy artista? Artista me refiero de que yo dibujo y pinto. Inclusive, ¿cuántos han visto mi canal en YouTube? Yo tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista. Buenísimo. Los hermanos que ven ese canal se han hecho inteligentes. ¿Han visto ustedes un mural que tengo ahí en el video? Un hermano me dijo: ¿y ese es fondo de pantalla? No, es un mural que yo he pintado en la pared del santuario y que aparece en mis videos. En mi iglesia he pintado un santuario. ¿Por qué les digo yo esto? Porque los pintores hacemos lo siguiente para pintar un cuadro. Los pintores preparamos un lienzo, ponemos base en un lienzo, vamos haciendo capas para pintar cada objeto. Eso se llama perspectiva. Lo que está más al fondo se pinta primero y así se va superponiendo las imágenes hasta tener un paisaje hermoso. ¿Qué hacemos los pintores después que terminamos un cuadro? Un ejemplo: supongamos de que vamos a una galería. La galería es donde se venden obras de arte, donde los pintores se exponen sus pinturas.
Supongamos de que yo dentro a una galería y empiezo a ver un cuadro hermoso. Inmediatamente yo pregunto, ¿y este cuadro quién lo hizo? Pero saben, hermanos, de que abajo de los cuadros hay una ¿qué? Hay una firma. Pregunto, ¿la firma se pone al terminar el cuadro o al inicio del cuadro? Al terminar el cuadro. La pregunta es, ¿cuál es más importante? ¿La firma de quien lo hizo o el cuadro? Ahora, ¿por qué les digo yo esto? Saben de que la creación es el paisaje de Dios. El sexto día Dios terminó ese paisaje. Pero ¿qué le faltaba? La firma, que es el sábado. El sábado es la firma que autentifica la obra de arte que es la creación. Por eso es que el sexto día Dios terminó de pintar su cuadro y el séptimo día lo firmó. El sábado es la firma del Creador. ¿Cuál es más importante, la creación o el Creador? El Creador que lo hizo. Ahora, noten qué interesante. Dios creó al hombre en el sexto día y el hombre tenía que seguir ¿qué? ¿Qué día tenía que descansar el hombre? El 7. Noten qué interesante. Ahora, noten lo que dice Marcos 2:27 al 28. Marcos 2:27 al 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa de los judíos. ¿Qué dice? Del hombre. El día de reposo fue hecho, ¿cómo lo leen los protestantes? ¿Cómo el protestantismo lee este versículo? Ellos dicen, el día de reposo fue hecho para los judíos. Pero ¿qué es lo que dijo Cristo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y sigue diciendo, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del domingo, del sábado. Ahora, ¿saben qué interesante, hermano? ¿Por qué Cristo no usa el plural? El día de reposo fue hecho por causa de los hombres. Sino que este sustantivo es un sustantivo, está en singular. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El sustantivo griego aquí es andropos. Andropos, de donde proviene la palabra la antropología, la ciencia que se encarga de estudiar el origen del hombre, los antropólogos. La palabra griega que se usa acá es andropos, hombre. Pero es interesante, hermanos, saben de que el equivalente al hebreo de andropos es Adán. Mire qué interesante cuando uno profundiza en la Biblia. ¿Saben por qué a Adán se le puso Adán? Porque Adán en hebreo significa hombre. Adán en hebreo es hombre. Si ustedes tienen duda, búsquense un léxico griego o una concordancia Strong. Saben de que en Isaías 56, versículo 2, se usa el sustantivo, pero acá se está usando el hebreo. Si ustedes tienen duda, saquen su celular y busquen allí. Algunas Biblias, en lugar de decir hombre, dice bienaventurado el Adán. Porque la palabra Adán en hebreo es hombre. Isaías 56, versículo 2. Bienaventurado el Adán, en hebreo así se lee. Bienaventurado el Adán que hace esto, y el hijo de Adán que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Noten que el que guarda el sábado, el hijo de Adán, el hombre que guarda el sábado, es bienaventurado.
Ahora, esto se pone más interesante, hermano. Quiero que esta información la puedan anotar, porque esta información vale más oro que el que tiene el Vaticano. Mire qué interesante. Sabe, hermano, que la Biblia tiene mucha información. Según la Biblia, el sábado, ¿qué número de mandamiento es en la ley de Dios? ¿Y en qué tabla está? Eran 2 tablas, ¿se acuerdan? 2 tablas. ¿Y el sábado en cuál tabla está? Se infiere por contexto que el sábado está en la primera tabla. ¿Y qué número de mandamiento es? El 4. Ahora, ¿ustedes creen que es casualidad que Dios al azar ordenó los mandamientos? No. Saben de que el número 4 en la Biblia, ¿saben qué simboliza? El número 4 en la Biblia, ¿saben qué significa? Algo mundial y universal. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis 4 seres vivientes. Tenemos 4 cuernos en el altar del holocausto y en el altar del incienso. Tenemos 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. 4. El número 4 significa algo mundial y universal. Los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Porque el número 4, cuando se usa con el mandamiento, significa que el sábado no solamente es para los judíos, sino para toda la humanidad, porque el número 4 simboliza algo universal y mundial. Por eso es que Dios puso el sábado como 4º mandamiento, indicando que es para toda la creación. ¿Qué dice el 4º mandamiento? Éxodo 20, versículos 8 al 10 o al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es descanso para Moisés, para Elena de Guay. ¿Y saben por qué uso sarcasmo? Porque los sarcasmos que uso desmantelan los argumentos que usan los católicos y los protestantes. Ellos dicen, el sábado es para los judíos. Otros dicen, los adventistas guardan el sábado porque se lo inventó Elena de Guay. Y yo les leo el texto. Reposo para Jehová tu Dios. No dice para Moisés ni para Elena de Guay. Reposo para Jehová tu Dios. Ahora, ¿por qué razón hay que guardar el sábado? Noten qué interesante. Éxodo 20:11. Éxodo 20:11. Dice así. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Qué referencia es esta que está usando el mandamiento? Génesis 2:3. Noten. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día 7º. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es una referencia a Génesis 2:3. Ahora la pregunté, ¿cuál es la función del 4º mandamiento? ¿Qué función ejerce en la ley de Dios el 4º mandamiento? La función del 4º mandamiento es que constantemente nos está recordando que Dios es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Y que este mundo no vino por producto de la evolución o por el Big Bang, sino que este mundo es obra de la creación de Dios. Por eso es que el mandamiento inicia, acuérdate, para que no nos olvidemos. O sea que la función del 4º mandamiento es para que no nos olvidemos de que Dios es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Por eso es que Adán tenía que seguir el 7, para que no se olvidara de que él no proviene del mono, sino que proviene de la mano creadora de Dios. Saben de que esto, mire, estamos siendo bombardeados hasta en las escuelas y en las universidades. Mire cómo lo bombardean a los niños en los cuadernos y en los libros, que descendemos del mono
Y saben, hermanos, que eso es ridículo. Yo les digo a las personas que creen en eso: si usted cree que descendemos del mono, ve hacia atrás a ver si anda la cola. Pero en realidad nosotros no descendemos del mono. ¿Descendemos de quién? De Dios. Por eso es que la función del sábado es constantemente recordarnos de que Dios es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Y por ningún modo Adán y Eva tenían que olvidar eso. Porque si se olvidaban, aquí viene lo interesante. ¿Saben por qué es que el diablo odia el sábado? No es por ser un simple día de 24 horas. Es porque lo que significa esa señal es un monumento recordativo de la creación. Y cuando el ser humano se olvida del creador, empieza a concentrarse en el hombre mismo. O sea que cuando Dios le dio a Adán y Eva el sábado, y eso fue el segundo sábado, porque dice el Espíritu de Profecía que en el primer sábado Adán y Eva observaron a Dios cómo reposaba, y el segundo sábado ahora Adán y Eva lo empiezan a guardar siguiendo el ejemplo del Creador, dice el Espíritu de Profecía. Pero es interesante, hermanos, que aún Adán y Eva en un huerto tenían que constantemente recordarse de que Dios era el Creador, que no se fuesen a olvidar, porque si se olvidaban, iban a concentrarse en sí mismos, en el número 6. Noten cómo dice esta poderosa cita del famoso erudito J.N. Andrews en su libro Historia sobre el Sábado, capítulo 27. Noten qué significa guardar el sábado y por qué es importante guardar el sábado. Noten, la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe de adorar a Dios, porque Él es el Creador y nosotros sus criaturas. Qué tremendo cómo lo describe este teólogo, lo que significa guardar el sábado. Nos recuerda que nosotros somos las criaturas y Dios es el Creador. Eso significa para un adventista guardar el sábado. No es simplemente cesar de trabajar. Tenemos que tener esa mente, en nuestra mente tiene que haber ese principio. Yo me congrego porque Dios es mi creador. Yo soy su criatura. Esta cita, hermanos, es interesante. Noten el conflicto de los siglos, página 433, párrafo 2. Noten Elena de White lo que dice. Esta cita es impresionante. Dice cuál es la función del sábado. Y el sábado, ¿de qué nos protege? El sábado, aparte que nos recuerda al Creador, también tiene otra función, nos protege de algo. ¿Saben de qué nos protege? De la idolatría y del ateísmo. Conflicto de los siglos, página 433, párrafo 2. Si el sábado se hubiese observado universalmente, ¿para quién es el sábado? Para todo el mundo. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. ¿Por qué? Porque la mente iba a estar ¿qué? Pensando en ¿qué? En el Creador. Por eso es que el diablo odia el sábado. Católicos y protestantes, ¿con cuál mandamiento tienen problema? Con el sábado. Yo he platicado con católicos y con protestantes. Estoy de acuerdo que la iglesia adventista es la iglesia verdadera. Me lo han dicho en mi propia cara. Pero tengo problemas con el sábado, porque es cuando me pagan más en la maquila. ¿Han visto ustedes que cuando se les habla del sábado los protestantes se ponen alérgicos? Les da como rabia. Interesante. ¿Y a qué sistema usó el diablo para atacar la ley de Dios y cambiar el sábado al domingo? Al papado. Y nunca habría habido un idólatra, un ateo o incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben, hermanos, que Elena de White, qué pasaje está citando acá? Apocalipsis 14, versículos 6 al 7, el mensaje del primer ángel. O sea que el mensaje del primer ángel lleva como punto llamar al mundo a que adoren a Dios en el día sábado.
Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Dice así. Está en la pantalla, hermano. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Noten. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un modismo que proviene del cuarto mandamiento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. O sea que cuando Elena de White cita este pasaje, está enseñando que el pueblo de Dios llama al mundo a que adoren a Dios en el culto sabático, porque el sábado es monumento recordativo de la creación. Ahora, el diablo no le gusta esto. La guerra en el cielo, ¿por qué fue? ¿Por qué el diablo se rebeló contra Dios en el cielo? ¿Qué es lo que buscaba el diablo? Adoración. Seré semejante ¿qué? Al Altísimo. Subiré a los lados del norte, a los lados del Aquilón. Me sentaré en el trono y seré semejante al Altísimo. Porque el diablo desde el principio busca adoración. ¿Se dan cuenta por qué es que el diablo odia el sábado? Porque el sábado nos apunta a Dios como el único que merece la adoración. Por eso es que el diablo odia el sábado. No es simplemente por un día de 24 horas. Es por lo que nos recuerda el sábado. Nos recuerda que Dios es el creador y que solamente Él merece la adoración. Y saben que esta ha sido la guerra desde el principio. El conflicto final, el conflicto inició en el cielo por la adoración. ¿Y saben por qué va a terminar en Apocalipsis? El conflicto final, ¿por qué va a ser? Según Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nos habla que el conflicto final va a ser por la adoración. El diablo buscando adoración a través de la bestia y a través de la imagen de la bestia. Ahora, noten lo que dice Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3. Noten lo que está haciendo aquí el diablo a través de Faraón. Habla y di. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran ¿qué? Dragón. ¿Quién estaba detrás de Faraón? El dragón. Por eso es que en una noche de estas dije de que el dragón, aparte del diablo, ¿a quién representa? A los mundanos, a los poderes políticos perseguidores. Son el dragón. Según Testimonios para los Ministros, página 39, dice que son el dragón. Pero noten esta blasfemia que dice Faraón: el gran dragón, el cual dijo, noten la blasfemia que dice Faraón: mío es el Nilo, ¿yo qué? ¿Será que Faraón había hecho el Nilo? ¿Qué era el Nilo? ¿Es un río de Egipto? ¿Será que Faraón lo había hecho? No. Faraón está tomándose una prerrogativa divina. Yo lo hice. ¿Pero quién es el creador? Dios. O sea que Faraón se está ¿qué? Usurpando un atributo divino. Ahora, aquí se pone más interesante, hermanos. Según la Biblia, el número de la bestia es número de ¿qué? De hombre. O sea que el 666 tiene que sacarse de la primera bestia de Apocalipsis 13. ¿Quién es la primera bestia de Apocalipsis 13? Símbolo del sistema papal. Porque la segunda bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica. Pero es interesante, hermanos. Cuando hablamos de la bestia de Apocalipsis 13, estamos hablando de un sistema que depende de la sabiduría de hombre, depende del conocimiento de los hombres. Sus mandamientos son de hombres, sus doctrinas son de hombres, todo es de hombre. Sus tradiciones son de hombre, porque es número de hombre. ¿Saben de que la bestia y el cuerno pequeño es el mismo sistema?
Saben de que para Dios es tan importante que desenmascaremos este sistema. Pero saben, hermanos, que donde quiera que vemos la profecía apocalíptica, vemos este sistema. Si lo vemos en toda la Biblia, es porque Dios quiere que lo desenmascaremos. Ejemplo, saben de que en Daniel 2, a este sistema se le llama la mezcla de hierro y barro. En Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño. En Daniel 8 se usa el mismo símbolo para las dos Romas, tanto imperial como papal. En Daniel 11 se le llama, ¿saben cómo se le llama? El rey del norte. En Daniel 12 se le llama la abominación desoladora. Cristo en Mateo 24 le llamó también la abominación desoladora. Mateo 24:15. El apóstol Pablo le llamó el hombre de pecado y el hijo de perdición. Juan en sus cartas le llamó el anticristo. Juan en Apocalipsis se le llama de muchos nombres. En Apocalipsis 2 se le llama la Jezabel. Mire qué interesante, en Apocalipsis, en los sellos, se le llama el caballo negro. El periodo de hegemonía papal, el caballo negro. En Apocalipsis 11 se le llama los gentiles, que hollarán la ciudad 42 meses. En Apocalipsis 13 se le llama la bestia, este sistema. En Apocalipsis 17, ¿cómo se le llama? La gran ramera. En Apocalipsis 18 se le llama Babilonia. Mire, por todos lados encontramos este sistema. ¿Por qué Dios lo repite y repite en toda la Biblia? ¿Verdad? Porque los adventistas tenemos que callar. Tenemos que callar, hermano. ¿Qué dicen los evangélicos? Eso del cuerno pequeño y del anticristo, eso es Antíoco Epífanes, un rey griego. Eso no tiene nada que ver con el papado. Otros evangélicos, ¿qué es lo que dicen? Eso de la bestia y del anticristo tiene que ver con un Nerón. ¿Y qué dicen otros? Eso de la bestia y del anticristo tiene que ver con un hombre bien guapo, bien apuesto, que se va a sentar en el tercer templo en Jerusalén, en el trono de David, y va a gobernar a los judíos por 7 años, y antes de esos 7 años va a haber un rapto secreto. Eso no tiene nada que ver con el papado. ¿Quiénes son los únicos que señalan al papado como el anticristo de la Biblia? Los adventistas del séptimo día. Ahora se dan cuenta, hermanos, por qué los jesuitas tienen en la mira a los adventistas. Pero vimos en una noche de estas que no los persiguen porque estamos igual que, dice el Nehuay. ¿Se acuerdan? Yo hubiese querido que todos los días los hermanos hubieran venido a esta conferencia. Lastimosamente no vinieron, así que no saben nada. Vimos en una noche de esta que los jesuitas tienen en la mira a los adventistas. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan qué libro cité en una noche de estas? ¿A quién cité? A Malaquías Martín. Dice Malaquías Martín de que los únicos que se oponen al papado son los adventistas del séptimo día. Eso lo dice Malaquías Martín en su libro, Las llaves de esta sangre. ¿Saben? De todas las iglesias protestantes que existen en el mundo, ¿saben de que los adventistas somos los únicos que señalamos al papado? Mientras otros están señalando para allá, para Israel. Y saben, hermanos, quieren que haga un paréntesis interesante, y esta información quiero que la noten porque vale más oro que el Vaticano. Miren, saben de que los protestantes que están allá afuera, todas esas iglesias protestantes que existen, no son genuinos protestantes. Elena de White les llama protestantismo apóstata, protestantes apóstatas. ¿Saben quiénes son los verdaderos protestantes? Los adventistas del séptimo día. ¿Saben por qué? ¿De dónde surgió el término protestante? El término protestante surgió cuando los principales príncipes de Europa protestaron contra la bula papal y se unieron a la protesta de Martín Lutero contra el papado, protestando en contra de las indulgencias y el purgatorio. Pero ¿saben qué predicaba Martín Lutero y los reformadores como Zwinglio, Jerónimo, Juan Hus, Wycliffe? Más tarde se levantó Calvino. ¿Saben qué predicaba Martín Lutero en las homilías y en las misas? ¿Saben qué dice el conflicto de los siglos? ¿Cuántos tienen el conflicto de los siglos? Léanlo. ¿Saben de que los reformadores apuntaban al papado como la bestia y el anticristo? Martín Lutero decía que el papa se sienta en el trono de la bestia. Y saben, hermanos, que los verdaderos protestantes somos nosotros, que heredamos el método de interpretación protestante, historicista.
Y hoy los protestantes, ¿qué es lo que dicen? Nosotros somos de la Reforma. ¿Y saben qué es lo que dicen? Nosotros celebramos el 31 de octubre. ¿Y quieren que les dé una información, hermano? Saben de que el día de la Reforma Protestante, saben que se celebra el 31 de octubre de 1517. Ahí inició la Reforma con las 95 tesis que Lutero clavó en la puerta grande de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Pero ¿saben, hermanos, qué celebra el mundo el 31 de octubre? ¿El día qué? De la bruja. ¿Y saben qué es lo que dicen los católicos? Los protestantes son brujos porque el mismo día que celebran el día de la Reforma cae Halloween. ¿Verdad que cuando alguien es ignorante va que cualquier cosa dice y cualquier incoherencia dice? ¿Saben por qué la Reforma se celebra un 31 de octubre, el Día de la Bruja? ¿Quieren esta información? ¿Saben de que Elena de White dice que Martín Lutero era dirigido por Dios? ¿Saben de que Martín Lutero era un teólogo y músico al mismo tiempo? Músico alemán. Monje, por cierto. ¿Saben, hermano, que Halloween? ¿Saben qué es Halloween? Halloween es una fiesta celta que se celebraba 3 días. Iniciaba a celebrarse el 31 de octubre y terminaba el 2 de noviembre. Víspera de Todos los Santos. Salían los espíritus, decían los celtas. Se celebraba esa fiesta con disfraces, con fogata. ¿Y saben qué es lo que hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica lo que hizo es fusionar Halloween con el Día de los Santos Difuntos. O sea, lo que hizo la Iglesia Católica es a Halloween le cambió el Día de los Santos Difuntos. Los católicos no saben de que cuando celebran el Día de los Muertos se están celebrando Halloween. Porque es una fusión. ¿Saben qué es una fusión? Mezcla. Ahora la pregunta es ¿por qué Martín Lutero tuvo que escoger un 31 de octubre, una fiesta de Halloween? ¿Quieren saber por qué? Porque Martín Lutero sabía de que para esa fecha, Martín Lutero sabía perfectamente bien de que a esa iglesia de Wittenberg en Alemania iba a llegar mucha gente de Europa a comprar las famosas indulgencias. Y Martín Lutero dijo, eso se llama táctica, ser inteligente, puso en una gran puerta un cartel, sus 95 tesis, porque él sabía que toda la gente que iba a entrar a comprar indulgencias iba a ver en la puerta ese gran letrero. Por eso es que Martín Lutero buscó un 31 de octubre, porque en esa fecha llegaba mucha gente a comprar indulgencias. ¿Sabe qué eran indulgencias o qué son indulgencias? Indulgencias era tipo como un certificado de que el Papa le firmaba a usted. Por ejemplo, si usted pagaba $1,000, el Papa le firmaba un documento para que usted pudiese pecar. Dentro de 5 años ya estaban cubiertos sus pecados, o sea que dentro de 5 años usted podía adulterar, chupar, a cualquier cosa, ir a los burdeles, ya usted ya había pagado el perdón de pecados con las indulgencias. Y si usted tenía más billullo, ¿saben qué es eso? Si usted tenía más billullo, si pagaban más dinero, cuando la moneda caía al cofre, el alma salía del purgatorio. Ahora, ¿se dan cuenta por qué muchas veces digo más oro que el que tiene el Vaticano? Porque el Vaticano tiene más dinero que pudiese sacar de la pobreza a este mundo en 10 veces. ¿Y saben cómo se obtuvo el dinero de las indulgencias? Ese dinero que tiene el Banco del Vaticano, a puro pago de indulgencia. ¿Se dan cuenta? Martín Lutero, los reformadores decían, el papado es la bestia. ¿Y hoy qué dicen los evangélicos? Por eso es que los evangélicos se les conoce en la Biblia las hijas de la gran ramera. Porque en lugar de estar en contra, abrazan a la ramera. Por eso es que los jesuitas saben perfectamente bien. Y mire, busque información. Los adventistas son los únicos que están señalando para Roma.
todas las iglesias protestantes, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, pregúntele, dicen que el anticristo, eso se cumplió en el pasado con Antíoco Epífanes. O sea que nosotros somos los verdaderos protestantes. Nosotros somos. Porque enseñamos lo mismo que enseñaban los reformadores, Martín Lutero. Ahora, ¿por qué digo yo esto, hermanos? Noten. Cuando hablamos del número de la bestia, ¿cómo se saca el número de la bestia? Es interesante, hermanos. Quiero que lean conmigo Apocalipsis 13, 17. Estas son clases profundas, hermanos, y aquí voy a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo se saca el 666? Noten que el versículo 18 de Apocalipsis 13 dice que el número de hombre y su número es 666. Ahora, ¿cómo se saca? Saben de que Dios es maravilloso. Nos dejó pistas exactas para poder identificar este número y cómo sacarlo. Apocalipsis 13, 17. Noten cómo dice Apocalipsis 13, 17. Mire qué interesante. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Están conmigo? ¿Qué captaron en este versículo? Díganme. Yo lo capté ya. Si el 666 es número de hombre, ¿de dónde se tiene que sacar? Según el versículo 17. De su nombre. O sea que el nombre tiene valor ¿qué? Numérico. ¿Están conmigo? O el número de su nombre. O sea que el nombre tiene valor numérico que da ¿qué? 666. Pero este nombre, ¿qué tipo de nombre es? No es cualquier nombre. Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre. Interesante. O sea, que del nombre que saca el 666, ¿qué tipo de nombre es? Un nombre blasfemo. Mire qué interesante. La Biblia es como un rompecabezas. Unimos las piezas para obtener el cuadro completo. El 666 es número de hombre, pero se saca de un nombre. Y ese nombre es un nombre ¿qué? Blasfemo. Ahora, ¿qué es blasfemia? Por falta de tiempo no puedo darles todos los versículos, pero ¿qué es blasfemia? Es que un hombre pecador pretenda perdonar ¿qué? Pecado. Eso es blasfemia, según Marcos 2, versículos 5 al 7. Blasfemia es que un hombre se haga parecer como Dios y pretenda perdonar pecado. Pero dice que es un hombre blasfemo. Yo les voy a leer una cita de la pronta Biblioteca Católica. Noten, no estoy leyéndoles cualquier libro. Les estoy leyendo la pronta Biblioteca Católica o la Biblioteca Católica, tomo 3, página 139, bajo el artículo Papa. Dice: el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios. ¿Qué es esto, hermano? Blasfemia. El vicario del Hijo de Dios en la tierra, otra blasfemia. Según la Biblia, ¿quién es el vicario? La palabra vicario significa sustituto de Cristo en la tierra. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Pero aquí se lo aplican al Papa. Esto es blasfemia. El Papa es de dignidad tan sublime y supremo que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino que es más bien ha sido puesto en la misma cúspide de todas las dignidades. Él es supremo Dios en la tierra. ¿Qué es esto, hermano? Lo está diciendo la pronta Biblioteca Católica. Él es supremo Dios en la tierra. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, su santidad, Santo Padre,
porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial y fuente de santidad, el Papa es el único que con legitimidad es santo. ¿Qué es esto, hermano? Blasfemia. Noten lo que dijo el tucayo de el Papa León XIV. Saben que el Papa León XIV actualmente tiene un tucayo. El Papa León XIII, en su encíclica, página 304, en la encíclica de 1844, noten lo que dijo el Papa León XIII. Nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. ¿Qué es esto, hermano? Blasfemia. Noten lo que dijo el Papa San Nicolás I, el Grande. El Papa ocupa el lugar de Cristo en la Iglesia Universal. Tremendo, hermanos, tremendo. Estos son nombres blasfemos. Pero el 666 se saca específicamente de un único nombre blasfemo. Noten cómo dice esta revista católica de 1915, revista católica Nuestro Visitador Dominical, dice: las letras inscritas en la mitra del Papa son estas. Y aclaro, estas letras se las quitaron. En las primeras mitras sí las tenían estas letras, después se las quitaron. Pero noten cómo dice esta revista: las letras inscritas son estas: Vicarius Filii Dei. ¿Saben qué significa? Sustituto de Cristo en la tierra, en latín. Ahora póngame la imagen. ¿Están viendo la imagen ahí? Ponga la imagen en las dos pantallas. Sí, no tengan miedo. Escuche. La bestia es un poder romano. Usa nombre blasfemo. Y si es romano, tiene que ser su idioma latín. O sea que esta numerología tenemos que sacarla ¿de qué? En número romano. Noten cómo dice ahí: Vicarius Filii Dei. Ahí está lo que vale cada letra en número romano. Ahora, usted me va a decir, ¿por qué la B tiene el mismo valor numérico que la U? Por eso es que se le llama V. ¿Cuántos han ido a la high school y aprendieron números romanos? Eso me lo enseñaron en la escuela a mí. ¿Saben por qué en números romanos la B tiene el mismo valor que la U? Por eso es que a la B se le llama V, porque proviene del latín romano. Les explico por qué en números romanos tiene el mismo valor numérico la B, la bidental y la... No es la B de burro, B, la bidental con la U. Les explico. Saben, hermanos, de que cuando uno estudia se da cuenta de todo esto. Los romanos les costaba cincelar una U, así que les salía más fácil que le hicieran como B. Por eso es que los romanos le dieron el mismo valor numérico. Por eso es que la V tiene 5. Vicarius Filii Dei equivale a ¿qué? 666. Nombre blasfemo. Vicarius Filii Dei. El único que es Vicarius Filii Dei es el Espíritu Santo. El único que es el sumo pontífice es Cristo. Sumo pontífice significa reparador de puentes. El único que es Santo Padre, Dios, no es el Papa. ¿Se dan cuenta por qué la Biblia dice número de hombre y es un número blasfemo? Yo les hago una pregunta, hermanos, sean sinceros. ¿Hay algún católico aquí? ¿Hay católicos acá? Yo quisiera que hubiesen venido católicos. Muéstreme en la Biblia o en la historia si algún apóstol usó ese tipo de gorro. ¿Saben de dónde proviene eso? De la antigua religión del mitraísmo, Babilonia, misterio religioso. O sea, cuando vemos el catolicismo romano, estamos viendo la Babilonia antigua, pero cristianizada. Todo lo que existe en la Iglesia Católica proviene del paganismo, las sotanas de los sacerdotes, la hostia,
todo eso, esos rituales que hacen, nombres de los santos, nombres de las vírgenes, proviene de la antigua Babilonia, del paganismo. Entonces, hermanos, yo creo que hasta aquí ha llegado este tema. ¿Cuántos aprendieron? ¿Cuántos pudieron ahora notar cómo se saca el 666? No cabe duda que el 666 debe de aplicarse al papado y a su representante, que es el obispo de Roma. Así que Dios me lo bendiga, hermanos, y que la honra haya sido para nuestro Dios. Quiero terminar con un llamado. ¿Cuántas visitas tenemos acá, hermano? Quiero ver cuántas visitas hay. Quiero que levanten la mano. Quiero irme con ese privilegio. Quiero ver, pónganse de pie, quiero orar por ustedes. Las visitan, que no son miembros de la iglesia adventista. Quiero las visitas, quiero que se pongan de pie. Las visitan. Quiero hacer una oración por ustedes. Si algún hermano trajo visita, ayúdele que se pare. Queremos orar, queremos orar. ¿Saben por qué, hermano, les digo eso? Los miembros de la iglesia de San Juan de Dios, Dios les bendiga, hermano, Dios les bendiga. Los hermanos de San Juan de Dios tienen una gran tarea. Toda esta gente que ha venido a la conferencia, visítenla. Denle en estudio bíblico. No las vayan a dar así. Se han parado 2 personas. ¿Ustedes son visitas, hermano? Son visitas. ¿Cómo dicen amén, hermano? Amén. ¿Alguien los trajo a los hermanos? ¿Alguien les está dando estudio? ¿Usted le está dando estudio? Pero son visitas, yo me refiero a visitas. Ah, pero le están dando estudio a ustedes bíblico. Ok, no me las voy a dejar sola. Quiero que las visiten. ¿Ustedes estarían de acuerdo que los visiten para estudiar la palabra de Dios? Ahí está, hermano. No los vayan a dejar. Tenemos esa costumbre, hermano, que nos olvidamos. Ya dejemos las hamacas, hermano. Dejemos las hamacas. Salgamos a buscar las almas. ¿Algo otra visita quiero orar por ustedes? ¿Algún hermano que esté de visita? Me decían de que habían como 12. ¿Saben, hermano, que esto es lo mejor que podemos hacer? Amén, hermanos. Tenemos 4 visitas. 4 visitas. Vamos a orar por ustedes, hermano. No tengan miedo. No le vamos a hacer nada. Esto es lo mejor que podemos hacer. Entregar nuestra vida a Cristo. Visita también, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Tenemos 1, 2, 3. ¿Cuántos hay? 4, 5, 6, 7. 6. ¿Alguna otra visita que esté acá? Denme ese privilegio. Quiero orar por ustedes. Antes de irme para El Salvador, quiero orar por ustedes. Me siento feliz, hermanos, cuando veo personas así, hermanos. O sea, que no se ha predicado en vano la palabra acá. Ok, pues, hermanos, vamos a orar. Invitamos a toda la iglesia que nos arrodillemos. Vamos a orar por los hermanos. Y no sé si vamos a cantar, hermanos, o terminamos allí con la oración. Vengamos de rodillas, hermanos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque permitiste que tu siervo haya predicado la verdad presente en esta iglesia tan preciosa, donde han asistido muchas visitas y muchos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque han pasado al frente hijos tuyos. Tú conoces el corazón de ellos. Queremos hacer una oración especial para ellos, para que ellos tarde o temprano puedan hacer una decisión de entregar tu corazón a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido predicar tu palabra. Bendice a las visitas especialmente. Y bendice a tu pueblo para que podamos estar cada día preparándonos y viviendo en armonía con este mensaje. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Bendice estas preciosas visitas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y con estas palabras y recordando Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, quiero que se den ahí a la par, al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa. Estréchele la mano, dele un abrazo y dígale feliz sábado. Dígale feliz sábado.